Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por hacer clic, gracias por entrar al amplio mundo de las redes sociales. Hoy es viernes 6 de abril del año 2018. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están aquí. Gracias, de verdad, es un placer estar nuevamente haciendo contacto desde donde quiera que ustedes se encuentren, en su trabajo, en su vehículo, en su casa, donde sea que ustedes estén. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas de las que podemos hablar el día de hoy, amigos cibernautas. El tema central que tenemos el día de hoy tiene que ver con la actitud, con la contestación del gobierno federal en voz del ejecutivo Enrique Peña Nieto, presidente de nuestro país, acerca de los señalamientos, declaraciones que nuevamente hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con digamos, enojo. Se ha dado la reacción de distintos actores políticos precisamente a raíz de que el señor Donald Trump movilizó o pretende movilizar a la Guardia Fronteriza que divide a estas dos naciones, olvidándose que somos vecinos, que somos socios y que tenemos una larga trayectoria de relaciones comerciales en las que también, incluso en materia de seguridad, México ha contribuido. Sabemos que Estados Unidos es el receptor de todas las drogas que transitan por nuestra República Mexicana, pero tampoco podemos cargar con toda la culpa de lo que sucede de aquel lado cuando se habla de que toneladas y toneladas de droga llegan a ese país por conducto de los cárteles mexicanos. La violencia, la inmigración que ha puesto a Donald Trump rabioso nuevamente, lo obliga también a desplegar a la Guardia Fronteriza. Pero el mar de fondo que existe del enojo del presidente de Estados Unidos tiene que ver con su frustración a que el Congreso no le ha aprobado los miles de millones de pesos que ha solicitado para construir el muro fronterizo. La frustración del presidente de los Estados Unidos lo llevó a movilizar, a declarar que se moverá la Guardia Fronteriza para cuidar precisamente toda esta franja. Tiene que ver con drogas, tiene que ver con la migración, porque dice Donald Trump que amenaza la seguridad de su país. Quizás en parte tenga razón, pero creo que vivimos en una relación bilateral en donde se tiene que hablar, en donde se tiene que negociar, en donde se tiene que dialogar antes que tomar estas medidas tan drásticas. México no puede cargar con todos los señalamientos que dice Donald Trump.
el país de Estados Unidos registra los más altos índices de consumidores de cocaína. Los migrantes que van para allá de nuestro país o de otros países, la gran mayoría han contribuido a la enorme economía que hoy vive Estados Unidos. Por lo que decir que los migrantes son los causantes de toda la violencia que existe de aquel lado es una gran mentira. Muchos consumidores de Estados Unidos, una gran mayoría, muchos millones, pues son los que causan también la violencia que allá se vive, la inseguridad que también se ha incrementado a raíz precisamente de la forma de gobernar del presidente de los Estados Unidos. Pasa la droga por México, pero quienes la reciben y quienes la consumen en grandes cantidades, de donde surge el mayor tráfico de drogas que aterriza, es en Estados Unidos, y desde donde luego la enorme economía que se vive allá y que alimenta a los cárteles mexicanos pasa por una serie de lavadores de dinero para posteriormente llegar a los estados mexicanos, a México pues, dinero ya limpio que atravesó por varios bancos, que atravesó por varias empresas de los Estados Unidos. Y que todo esto ha conllevado a que Donald Trump se sienta rabioso al no poder hacer nada, ya que no le han aprobado varias cuestiones, entre ellas lo del muro fronterizo, y se escuda en todo esto para movilizar a la Guardia Fronteriza, amigos cibernautas. Ante este panorama, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dio una declaración que unió a la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de la República. Hablo de Andrés Manuel López Obrador, hablo de Ricardo Anaya, hablo de José Antonio Meade y hablo de Margarita Zavala. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, emitió ayer jueves un mensaje a la nación en la que le pidió a su homólogo estadounidense Donald Trump que sus últimas acciones y declaraciones son producto de su frustración por asuntos de política interna, los arregle con sus leyes y su Congreso. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones, dijo el presidente de la República. Ante ello, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por Morena, celebró con un tuit la respuesta del presidente mexicano Enrique Peña Nieto ante el anuncio del despliegue en la frontera de agentes de la Guardia de Estados Unidos. Durante su discurso en Laredo, Tamaulipas, abordó este tema y dijo: ¿por qué el presidente Trump actúa así, de manera áspera, ruda, cuando se trata de nuestro país? Le ha funcionado electoralmente esa política antimexicana, porque desgraciadamente hay sectores conservadores en Estados Unidos con poca información y él les ha despertado un sentimiento anti-mexicano. Es lo que dijo el señor Andrés Manuel López Obrador, amigos cibernautas. Y también habló ayer Ricardo Anaya, tras repudiar la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera. El candidato presidencial Ricardo Anaya
criticó la pasividad del gobierno de México ante esta agresión que, dijo, rompe las bases de cooperación entre ambos países. Por ello, el panista planteó que México debe condicionar su cooperación con Estados Unidos en materia migratoria, antidrogas, seguridad y contra el terrorismo, hasta que cesen los ataques contra los mexicanos. Esta amenaza, dice Ricardo Anaya, del presidente Trump, rompe directamente con las bases de una relación bilateral entre dos países, que somos vecinos, socios y amigos. Es lo que dijo Ricardo Anaya. También José Antonio Meade dijo algo al respecto, y que pues no van a permitir pues esta afrenta que le hace Estados Unidos a México al movilizar a la Guardia Fronteriza precisamente en los límites de nuestro país con aquel otro país. Además, ayer José Antonio Meade presenta ya no su 3 de 3, sino su 7 de 7. Hágame usted recanico favor. Ahora 7 de 7. Y así podrán ser 20 de 20. El caso es que, mire usted, esta gente, la gran mayoría de esta gente que ha estado en el poder, sabe cómo ocultar su dinero. Oiga, por eso se llama declaración pública, ¿no? O bienes públicos, o su declaración pública. ¿Por qué es pública? Porque cualquiera lo puede ver, entre comillas, ¿no? Ahí no va a estar lo que se han robado. Los grandes ladrones son muy inteligentes, son muy mañosos. Ahí usted no va a encontrar nada. Ahí va a encontrar todo una pulcritud, va a encontrar usted mucha limpieza. La 3 de 3 y ahora la 7 de 7 de José Antonio Meade, pues realmente parece como de burla, amigos cibernautas. Así hizo Peña Nieto, ¿no? Dijo que iba a dar su declaración pública y a la mera hora hay información que usted no puede ver. Y eso que es pública. Y aún pudiéndola ver, yo le puedo asegurar que ahí usted no va a encontrar nada. Usted va a encontrar solamente rascándole por otro lado. Digo, los que tienen los recursos suficientes como para llevar a cabo este tipo de investigaciones, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tanto podríamos acceder a conocer realmente lo que este señor José Antonio Meade, que durante más de 20 años ha vivido del presupuesto, qué tanto tiene en diversos países del mundo? Lo que usted va a encontrar ahí, lógicamente, pues simplemente es parte de lo que pretende o quiere que nosotros veamos. Pero bueno, presentó ayer su 7 de 7 documentos relacionados con sus ingresos, su situación patrimonial. Dijo que no tiene nada que esconder y retó a sus contendientes a hacer lo propio. Pero este señor hasta ahora viene a hacer esto, porque estando en aquel momento como funcionario público, no hizo su declaración, ni siquiera la 3 de 3, que no es obligatoria, desde luego, pero sienta un precedente cuando un funcionario público realmente quiere que la gente conozca su situación patrimonial, sus declaraciones. Este señor lo viene a hacer apenas ahora, tiene 20 años en la política, ha sido funcionario de todos los niveles, así que pues ahora nos salió con 7 de 7, al rato van a ser, en el siguiente candidatura va a ser 10 de 10, 15 de 15, vaya usted a saber. No se necesita hacer tanto, hombre, se necesita que realmente nada más se transparente en sus recursos, se transparente en sus bienes, pero ya le digo, lo que ellos han acumulado no lo va a encontrar ahí, seguramente no lo va a encontrar ahí. Bueno, pues ayer ya hizo su 7 de 7, lo presentó ante los medios de comunicación y colocó en su página electrónica 7 documentos adicionales a la 3 de 3, que tiene que ver con la declaración patrimonial, declaración fiscal y una declaración de intereses, de conflicto de intereses, ¿no? Y eso yo creo que todos deben hacerlo, porque muchas veces el funcionario también es dueño de alguna empresa o tiene algún negocio
puede verse envuelto en ese conflicto de intereses, o que su compadre tiene una empresa, o que su compadre es proveedor y él tiene una empresa y es funcionario público. Entonces, todo eso tiene que declararse. Lo hizo la declaración 3 de 3 y este señor hasta hoy viene haciendo ahora su 7 de 7. Sin ningún carisma, este señor no tiene, pues tendrá muchos estudios, mucha preparación, pero yo creo que no ha servido de nada porque el país no avanza. Hay mucha pobreza, hay mucha miseria en nuestro país, amigos cibernautas. Eso, la verdad, es lamentable. Aquí en Veracruz vivimos también una situación terrible. La miseria y la pobreza pues no cesan. Pues ayer así estuvieron las declaraciones de los candidatos con respecto a lo de la Guardia Fronteriza, la declaración del presidente de la República, lo de Margarita Zavala, que incluso mandó una carta a la Embajada de Estados Unidos. Ya sabe usted, Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, este sujeto que desató a los demonios en su época como presidente, que pues prácticamente una guerra fallida en contra del crimen organizado que nos mantiene en un río de sangre por todo el país. Miles y miles de muertos se contabilizan en su sexenio y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Más de 100,000 muertos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Imagínese usted qué tan grave está esta situación. Bueno, hacemos una breve pausa, amigos cibernautas. Regresamos para seguir platicando de aquí del estado de Veracruz. No se vayan a ir, regresamos en un momento más. Gracias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso nuevamente en nuestro espacio. Oiga, esto de la miseria y de la pobreza en que el gobierno federal tiene a más de 60 millones de mexicanos y viviendo aproximadamente 10.3 en pobreza extrema. Cuando digo pobreza extrema me estoy refiriendo que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera para un alimento diario. Ya lo hemos comentado, ya lo hemos dicho, ni siquiera para un alimento diario. Imagínese usted, para un alimento diario incluye, por ejemplo, una suposición, un par de huevos y un cafecito, un vasito de leche, unas 2-3 pesos de tortilla, un medio kilo de tortilla. Para una persona, desde luego, no te alcanza ni siquiera con 20 pesos. Imagínese usted, hay gente que no tiene ni siquiera para un alimento diario, para hacer una comida diaria. Habiendo tanta riqueza y tanto dinero que manejan los gobiernos federales, el gobierno federal y los gobiernos estatales, y que estemos sumidos en la miseria, la verdad es una vergüenza. Aquí en Veracruz, estamos hablando desde la época de Patricio Chirinos, de Miguel Alemán, del corrupto de Fidel Herrera, del otro, pues ya no sé qué calificativo ponerle a Javier Duarte de Ochoa, este personaje tan asqueroso que gobernó el estado de Veracruz, este miserable sujeto que hoy está en la cárcel, que se robó miles y miles de millones de pesos del erario público, producto de nuestro dinero, de nuestros impuestos. 4 sexenios, y de este señor que presumió que iba a sacar de la miseria y de la pobreza a Veracruz, Miguel Ángel Yune Linares, gobernador panista, que ha sido un verdadero desastre su gobierno. Él dijo que en 6 meses terminaba con la delincuencia organizada, que en 6 meses devolvía la paz y la tranquilidad. No cumplió, no ha cumplido. Son 26 años ya con estos dos, que simple y sencillamente nuestro escenario sigue siendo desastroso. La pobreza, la marginación en la que viven millones de veracruzanos contrasta con la riqueza económica que produce Veracruz, porque tenemos de todo, amigos, pero estos miserables gobernantes lucran con las necesidades, con los programas sociales. En Veracruz hay producción ganadera, agropecuaria, hay hidrocarburos, y simple y sencillamente no ha sido bien utilizado para sacar de la miseria y la pobreza a varios millones de veracruzanos. 4.600.000 aproximadamente viven en la pobreza y marginación, y 1.300.000 habitantes veracruzanos viven en situación de pobreza extrema. Es decir, ahora, en todos estos años, ha aumentado la población en situación de pobreza en un 62%. Un atraso, un verdadero atraso social que documenta muy bien el periodista Gaudencio García Rivera. El grave atraso social con una infraestructura carretera deteriorada y abandonada por los gobiernos federal y estatal, que se compara con el surrealismo que plasmó en sus óleos el controvertido pintor español Salvador Dalí. Es impresionante, pues, la pobreza extrema que se vive en México. Lo que se vive hoy en México sorprende sobremanera a muchos países que han dicho que México no debe de estar así. Muchos países como China
que no tienen las minas que nosotros tenemos de carbón, de oro, de plata, de acero, materia prima para realizar materiales que se usan en la construcción que tenemos aquí en nuestro país. En aquel país, una de las economías principales del mundo que pelea con Estados Unidos, no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros y viven en otra situación en la que su economía refleja lo que realmente hace el gobernante cuando exige a sus funcionarios que se apliquen a fondo a realizar la tarea que se les encomienda o que le encomienda el pueblo mexicano, de utilizar bien los recursos, no de robárselos como hacen estos miserables gobernantes que a propósito nos mantienen en la miseria y en la pobreza para seguir lucrando con las necesidades, y más en tiempos electorales, amigos cibernautas. 26 años desde aquella época y simple y sencillamente no se han sabido administrar los recursos que vienen de los excedentes petroleros que se le destinan a los estados productores de estos hidrocarburos. Es de verdad lamentable que tengamos a este tipo de gobierno que simple y sencillamente piensan en ellos. Y ahora, como estamos en plena etapa electoral, en donde Miguel Ángel Yunes Linares, a costa de lo que sea, quiere dejar a su hijo como gobernador, pues con más razón le conviene tener sumida en la miseria a millones de veracruzanos, lucrar con los programas sociales para sacar ventaja electoral el día de las elecciones. No le importa que se mueran de hambre, siempre y cuando él les pueda dar una despensa para que esa gente, la más pobre, la más miserable, tengan cierta simpatía por alguien. Si se mueren de hambre, no les importa. Y lo que buscan con todo esto, simple y sencillamente, es tratar de ser un gobierno que se preocupa por las necesidades. Es la simulación, pues. Muéranse de hambre, pero no en tiempos electorales. No me preocupa que se mueran de hambre, pero no en tiempos en donde los necesito para que vayan a votar por mi hijo. Esa es la mentalidad de toda esta clase, de toda esta runfla de parásitos políticos que siempre se han aprovechado de los recursos económicos, amigos cibernautas. Es la ineptitud, es el valemadrismo, es la ineficiencia en muchos casos, no nada más en el tema social, en el tema económico, en el tema de la pobreza, de la marginación, del subdesarrollo. Es el tema en varios temas, es el tema de varias cosas que suceden alrededor de este gobierno. Ya lo vimos hace poco en el penal de La Toma, en donde fracasó un operativo para trasladar a unos reos. Imagínese usted la ineficiencia de este gobierno, que ni siquiera puede tener la capacidad de trasladar a reos dentro de un penal sin causar la muerte de elementos policíacos. Y lo peor de todo es que el gobernador dice una cosa y el fiscal general dice otra. Jorge Winkler desmiente y contradice al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cuando señala que los elementos policíacos no iban a realizar ningún traslado, sino que simplemente iban a realizar una revisión. El gobernador había dicho
que el amotinamiento que causó la muerte de 6 policías se debió a que iban a realizar un traslado de reos de alta peligrosidad. ¿Quién miente en todo esto, amigos cibernautas? ¿Por qué son tan miserables nuestros gobernantes de tratar de enrarecer el clima político? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden? Porque Jorge Winkler no creo que haya salido a decir esto sin que el gobernador se lo haya ordenado. Algo está haciéndose detrás de todo esto, algo se cocina, algo se busca con enrarecer el clima político, amigos cibernautas. Iban, dice Jorge Winkler, a realizar una revisión al interior del centro penitenciario, ubicado en Amatlán de los Reyes, este penal La Toma. Y bueno, iban a realizar una revisión por la violencia que se registraba y debido a las quejas externadas por algunos internos. Bueno, el gobernador había dicho otra cosa, que el gobernador, según había dicho, que era para trasladar a reos de alta peligrosidad que mantenían el control del sitio y causaban hechos de violencia en la región de Orizaba, Córdoba. ¿A quién creerles, amigos cibernautas, de estos sujetos que mal gobiernan el estado de Veracruz? Son 2 años, más 24 que ya tuvimos atrás, 26 años en los que vivimos prácticamente a merced de estos mercenarios políticos que lo que menos les importa es la seguridad, la economía, la estabilidad, el mejoramiento de los ciudadanos. Lo que menos les importa es que nosotros vivamos en un estado en paz y tranquilo. Para eso les pagamos, pero a ellos no les importa, amigos cibernautas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, el sur de Veracruz no se escapa a los desatinos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Fíjese usted que han dado a la vuelta y en chinga, como se dice, buscando captar las mayores simpatías. Un tipo antipático de por sí, ¿no? Pero bueno, él busca ganarse la simpatía de los taxistas, de las amas de casa, de los maestros, de los electricistas, en fin, anda haciendo su lucha. Es como una campaña paralela que trae con su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Las promesas que en muchos casos les hizo con respecto a respetar las concesiones de los taxis, hubo un reordenamiento vehicular, a regañadientes, mentando madres, pero se fue al reordenamiento, se hizo lo del reordenamiento y desgraciadamente todo indica que Miguel Ángel Yunes Linares tiene algo en contra de los taxistas, amigos cibernautas. Temen que les quiten sus concesiones. Taxistas o transportistas tachan a Yunes Linares de mentiroso. Dicen que las promesas que les hizo el pasado 20 de marzo no las ha cumplido. Son varias, aquí estuve en Coatzacoalcos también. El gremio transportista de Cozoleacaque, en este caso, exige seguridad jurídica en las concesiones. Concesiones que fueron otorgadas en el sexenio pasado, que se cumplió con el reglamento, pues independientemente de quién las haya otorgado, el taxista cumplió con lo que le exigían, incluso con un pago. Bueno, piden para esta región la homologación de tarifas e instalación de una ventanilla en la ciudad para no tener que ir hasta la capital del estado. Exigen además que se dé mantenimiento a las carreteras. Llaman al mandatario mentiroso por no cumplir lo que promete y solo promocionar a su hijo que sea su sucesor. Transportistas del sur de Veracruz acudieron a la capital del estado para manifestarse y recordarle de la promesa que hizo Yunes Linares el pasado 20 de marzo de instalar una ventanilla en Coatzacoalcos para que no tuvieran que trasladarse hasta Jalapa. Aquí hizo la misma promesa, que se iba a instalar una ventanilla, que el transportista, que el taxista, que el concesionario ya no iba a tener que ir a Jalapa. No ha cumplido este señor, no ha cumplido. Dijo que iba a devolver 800 pesos también de lo del tarjetón. Tampoco se ha reflejado. No se ha hecho. Bueno, pues así están las cosas. Este señor que anda pidiendo el voto para su hijo. Lo señalaron de haber venido a hacer campaña para que su hijo sea gobernador y le siga robando con la aplicación de más impuestos. Así que parece ser que Miguel Ángel Yunes Linares está cayendo de la gracia del sector de los transportistas aquí en Veracruz, en donde además se dice que allá al transporte, a los taxistas regulados dentro de la central de CAXA, parece que los van a sacar, van a meter a otro, van a aumentar la tarifa y bueno, también les está quitando la chamba a los taxistas que realizan este servicio al interior de la central de autobuses de Jalapa, CAXA, en donde pues los que ahí prestan el servicio parece ser que van a ser corridos para meter a otra empresa, sin tomar en cuenta que los taxistas de ahí, los que prestan este servicio, tienen más de 20 años que están trabajando y prestando este servicio a la central CAXA, y el gobernador piensa meter a otros ahí, piensa pues prácticamente hacerlos a un lado, dejarlos sin trabajo a estos taxis seguros. Y bueno, pues parece ser que estos conductores de taxis pues se van a manifestar, están manifestándose, se han venido dando algunas manifestaciones para exigir se les permita seguir prestando sus servicios.
denunciaron que fueron notificados de que únicamente podrán operar hasta el 10 de abril. Pues ahí el gobernador tiene la obligación de intervenir para que no se queden sin trabajo estos taxistas. Bueno, se debe pues a que hay una nueva licitación y bueno, la empresa a cargo aumentará el costo del pasaje, además del porcentaje que cada conductor debe aportar. Bueno, se van a ver despojados de su empleo más de 500 conductores, también los usuarios se verán afectados, hay que pagar más, ¿no? Y bueno, piden que el gobernador intervenga, que no los deje sin trabajo, amigos cibernautas, que se aboque a ayudarlos, porque pues lo que está sucediendo ahí, esta nueva empresa va a lanzar una nueva licitación, más de 20 años que tienen ahí ellos viendo este asunto, más de 26 años dice aquí, que han prestado sus servicios de transporte a la central de autobuses Caxa allá en Jalapa, y acá en el sur pues lo que no ha cumplido el gobernador, no hay seguridad jurídica para sus concesiones que fueron entregadas en el sexenio anterior, tampoco ha cumplido con la ventanilla única para no ir a Jalapa y otras cosas más que no ha cumplido el gobernador. Únicamente anda recorriendo el estado para promocionar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para dejarlo en la gubernatura. Así están las cosas con Miguel Ángel Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Linares. Son muchas cosas que van a afectar a su campaña, pese a que Morena encabeza las encuestas, le sigue, se dice que es Miguel Ángel Yunes Márquez y después José Francisco Yunes Zorrilla. La lucha se centra entre Cuitláhuac García, entre Miguel Ángel Yunes Márquez, que son los que van punteando. Sin embargo, los desatinos que ha venido cometiendo el gobernador pueden perjudicar a su hijo el día de la elección, amigos cibernautas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí. Si Dios lo permite, nos vamos a ver la próxima semana. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima, aquí mismo. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.